La historia de la Mara Salvatrucha, conocida mundialmente como MS-13, no comienza con armas, tatuajes ni titulares de violencia. Comienza con miedo, con miles de familias huyendo de una guerra civil sangrienta en El Salvador en los años 80, buscando cualquier oportunidad de sobrevivir. Y es en esas calles de Los Ángeles, entre pobreza, discriminación y abandono, donde un grupo de jóvenes inmigrantes descubriría que, para ellos, la palabra futuro iba a significar algo completamente distinto. Estos adolescentes salvadoreños no tenían amistades, no tenían protección y tampoco tenían a nadie que hablara su idioma. Sus padres trabajaban jornadas dobles para pagar alquileres miserables y ellos crecían solos, sobreviviendo entre barrios dominados por pandillas ya establecidas. Los Crips, los Bloods y las pandillas mexicanas eran dueños absolutos del territorio. Los recién llegados no tenían cómo defenderse y así, como un instinto más que una decisión, empezaron a juntarse, a apoyarse entre sí, a crear una hermandad improvisada. Al principio no se llamaban Mara Salvatrucha, solo eran los muchachos, los salvadoreños, los de la cuadra. Eran jóvenes que escuchaban rock pesado, metal, punk, que acudían a conciertos underground buscando un espacio donde no los despreciaran. Muchos creen que Salvatrucha aparece como una mezcla entre Salvador y trucha, que en el largo callejero significa estar atento, alerta. Otros aseguran que viene de nombres de guerrilleros salvadoreños y de un estilo de lucha sigilosa. Sea cual sea el origen exacto, lo cierto es que el nombre se convirtió en un sello, en un símbolo de supervivencia en territorio hostil. En esa época, Los Ángeles era un campo minado social. Barrios enteros vivían en ciclos de pobreza, drogas, pandillas y violencia policial. Y para estos jóvenes inmigrantes, la única ley era la de la calle. Empezaron protegiéndose de ataques, defendiendo esquinas, peleando juntos. Lo que nació como defensa se transformó lentamente en algo más estructurado, más agresivo, más territorial. Y así nacieron los primeros cimientos de la MS-13. La década de los 90 fue el verdadero punto de inflexión. Las autoridades estadounidenses, presionadas por una ola de violencia en todo el país, comenzaron a implementar políticas de tolerancia cero, arrestos masivos, redadas, deportaciones aceleradas. Miles de jóvenes centroamericanos, incluyendo miembros de la señora MS-13, fueron enviados de regreso a países que ni siquiera recordaban. Jóvenes que habían crecido en Los Ángeles, que nunca habían visto El Salvador o Honduras, terminaron siendo expulsados a naciones devastadas por la posguerra. Y así ocurrió lo inevitable. Las pandillas que habían nacido en Estados Unidos comenzaron a replicarse en Centroamérica, multiplicándose sin control en territorios donde el Estado era débil, la policía estaba mal armada y las oportunidades eran casi inexistentes. En esos países, los jóvenes deportados encontraron más abandono, más pobreza, más resentimiento, y lo que era pandilla se convirtió en una estructura criminal internacional, en barrios marginales, en calles sin asfalto, entre casas de lámina y techos improvisados. La señora 13 empezó a reclutar jóvenes sin empleo, sin educación y sin esperanza. Encontraban en la pandilla algo que sus gobiernos no podían ofrecerles: identidad, protección, familia. Los códigos se volvieron estrictos. La lealtad dejó de ser un valor y se transformó en una obligación. Y la violencia, antes defensiva, se volvió ofensiva, brutal, sistemática. De pronto, la MS-13 dejó de ser un puñado de muchachos en Los Ángeles. Se convirtió en una red transnacional, con presencia en El Salvador, Honduras, Guatemala y Estados Unidos. Cada clica, cada célula local operaba de manera autónoma, pero bajo un mismo concepto: control territorial, disciplina interna y miedo como arma principal. Extorsión, tráfico de drogas, amenazas, asesinatos. Cada acción se volvió un mensaje, una forma de demostrar presencia. Con el tiempo, los tatuajes completos, desde el cuello hasta los brazos y la cara, se transformaron en un símbolo visual de poder, en una advertencia, una marca de identidad imposible de ocultar. Para muchos, era un orgullo. Para otros, una sentencia de muerte, porque pertenecer significaba también renunciar a la vida
como se conocía, pero mientras la señora 13 se recía, los gobiernos reaccionaban tarde y mal. Primero, negaron la existencia del problema. Luego, lo subestimaron. Después, aplicaron políticas que no atacaban las causas, sino solo el síntoma mano dura. Arrestos masivos, encarcelamientos sin investigaciones profundas, cambios legales improvisados. Resultado, las prisiones en Centroamérica se convirtieron en centros de operación de la pandilla. Un lugar donde los líderes no solo seguían mandando, sino donde aprendían, organizaban y expandían su influencia. Las cárceles, en vez de fracturar a la MES 13, la fortalecieron. Allí se definieron jerarquías, se estructuraron reglas, se planificaron ataques, se impartieron castigos y se ordenaron extorsiones hacia afuera. La prisión se volvió un lugar de poder, no de fragmentación. Mientras tanto, en Estados Unidos, el nombre de la señora Minus 13 se transformó en un tema político recurrente. Los medios de comunicación comenzaron a amplificar casos específicos y brutales, volviendo a la pandilla una especie de monstruo mediático. Algunas historias eran reales, otras estaban exageradas, algunas completamente mal interpretadas, pero todas, sin excepción, aumentaron la fama y el temor que rodea a la organización. La violencia generó más reclutamiento. El reclutamiento generó más control y el control generó más violencia. Un círculo del cual pocos han logrado escapar. Hoy, hablar de la MES 13 es hablar de un fenómeno social que nació del abandono, que creció en la marginación y que se expandió por decisiones políticas equivocadas y por desigualdad extrema. Es hablar de barrios donde los niños juegan entre paredes agujereadas por balas, de madres que lloran sin saber si sus hijos volverán a casa, de escuelas donde los profesores enseñan, no matemáticas, sino cómo evitar zonas dominadas por clicas rivales. Es hablar de estados que fallaron, de sociedades que dieron la espalda, de jóvenes que encontraron identidad en la violencia porque nunca encontraron un lugar en la vida normal. Pero detrás de cada tatuaje, de cada símbolo, de cada historia de sangre, hay algo más profundo en generaciones enteras que crecieron sin sistemas de apoyo, sin oportunidades, sin sueños. La MS-13N o surgió porque sus miembros quisieron ser villanos. Surgió porque nadie les dio otra alternativa. Porque la pobreza no solo quita cosas, también fabrica destinos. Aún así, no todo está escrito. La historia demuestra que donde hay organización criminal, también puede haber transformación. Algunos exmiembros han logrado escapar, rehabilitarse, reconstruir sus vidas. Muchos lo hacen en silencio, escondiéndose de su pasado. Otros trabajan en proyectos sociales para evitar que más jóvenes caigan en lo mismo. Pero cada salida es una batalla, porque en la MS-13 salir no es una elección fácil y en muchas ocasiones ni siquiera es una opción. Hoy, en pleno siglo XXI, la señora Minus 13 sigue siendo una de las organizaciones criminales más conocidas del mundo, pero también sigue siendo un espejo incómodo que refleja la consecuencia de guerras, migraciones forzadas, exclusión social y errores políticos que se repiten generación tras generación. Es un recordatorio de que cuando una sociedad abandona a sus jóvenes, alguien más los adopta en la calle. Esta historia no pretende glorificar ni condenar, pretende mostrar cómo una comunidad rota puede crear algo que luego es imposible detener. Cómo un sistema puede producir monstruos que luego intenta destruir. Cómo todo comenzó con muchachos buscando pertenecer sin imaginar que ese deseo de identidad acabaría marcando para siempre la historia de un continente entero. La señora 13N nació del dolor y la desesperación. Creció con la rabia y la injusticia. Se multiplicó con el abandono y sigue existiendo porque las causas que la originaron aún siguen vivas, porque la pobreza sigue viva, porque la falta de oportunidades sigue viva, porque la violencia sigue viva. Y mientras eso no cambie, nuevas generaciones seguirán viendo en la pandilla lo que jamás encontraron en su propio país. Un lugar donde alguien, por más oscuro que sea, les digan: aquí perteneces.